En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde los sueños chocan contra la realidad, como olas contra acantilados, dos mundos están a punto de colisionar de manera irreversible. Camila Torres, una joven humilde que sirve café mientras persigue sus sueños de libertad, no sabe que está a punto de conocer al hombre que cambiará su destino para siempre. Eduardo Salvatierra, heredero de un imperio construido sobre secretos y traiciones, busca desesperadamente algo real en su vida dorada pero vacía, cuando sus miradas se crucen en una noche que debía ser mágica, pero se convierte en humillación. Nacerá un amor tan poderoso como prohibido, un amor que desenterrará verdades sepultadas durante 15 años y enfrentará a dos familias en una batalla donde el corazón y la justicia están en juego, porque a veces, amar significa estar dispuesto a perder todo por la verdad, y a veces la verdad puede destruir o redimir a quienes tienen el valor de enfrentarla. El despertador sonó a las 5 de la mañana como todos los días, pero Camila Torres ya llevaba 10 minutos despierta. Observando el techo agrietado de su pequeña habitación, las manchas de humedad dibujaban formas caprichosas que cambiaban con la luz del amanecer que se filtraba tímidamente por la ventana sin cortinas. Había aprendido a despertar antes que el estridente sonido la sobresaltara. Una pequeña victoria sobre la rutina implacable que gobernaba su vida. Se incorporó en silencio. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de concreto. A través de la delgada pared, escuchó la respiración laboriosa de su madre, doña Rosa, interrumpida ocasionalmente por una tos seca que le encogía el corazón. Los medicamentos para la diabetes costaban más de lo que ganaba en una semana, pero cada pastilla era una promesa de que tendría un día más con ella. «Buenos días, Ciudad de México», murmuró mientras se dirigía a la diminuta cocina, donde una cafetera oxidada la esperaba como una vieja amiga fiel. El café La Esperanza quedaba a 30 minutos en metro y 15 caminando desde la estación. Camila había calculado cada minuto de su rutina con precisión matemática. Ducharse en 5 minutos con agua tibia, que apenas duraba. Vestirse con uno de sus 3 uniformes limpios. Preparar el desayuno de su madre. Y salir a las 6:15 para llegar puntualmente a las 7. El café olía a sueños cumplidos y promesas rotas a partes iguales. Don Miguel, el dueño, un hombre de 60 años con bigote canoso y ojos cansados, la recibía siempre con la misma frase: «La madrugada es de los soñadores y los desesperados, mijita. ¿Cuál eres tú hoy? Soñadora». Don Miguel, siempre soñadora. La respuesta había nacido como broma, pero con el tiempo se había convertido en mantra, entre el vapor de la máquina de espresso y el murmullo matutino de los clientes regulares. Camila servía cafés y croissants, mientras sus pensamientos vagaban hacia las clases nocturnas de contabilidad que tomaba en la universidad pública. «Algún día tendré mi propio negocio», se repetía mientras limpiaba mesas manchadas de café y recogía periódicos abandonados. «Algún día mamá no tendrá que preocuparse por los medicamentos». Los clientes de la mañana eran su termómetro emocional, oficinistas apurados que apenas la miraban, estudiantes universitarios que contaban monedas para un café con leche, señoras mayores que venían más por compañía que por el café. Cada rostro le contaba una historia. Cada propina era un pequeño voto de confianza en su futuro. A las 2 de la tarde, durante el break del almuerzo, sacaba sus libros de contabilidad. Las páginas llenas de números y fórmulas eran su ventana hacia otro mundo, uno donde los balances siempre cuadraban y los problemas tenían solución matemática. Don Miguel la dejaba estudiar en la mesa del rincón, junto a la ventana que daba a la avenida Insurgentes. «¿Estudiando para ser rica, Camila?», le preguntaba ocasionalmente. «Estudiando para ser libre, don Miguel». La libertad tenía un precio específico en su mente: 50,000 pesos para abrir una pequeña consultoría contable, 30,000 para los medicamentos anuales de su madre, 20,000 para mudarse a un apartamento sin humedades. Sumaba y restaba esas cifras como otros contaban ovejas para dormir. El turno terminaba a las 6, pero Camila se quedaba hasta las 7 organizando el inventario. Cada peso extra era una página más del libro que escribía sobre su futuro. El viaje de regreso a casa la llevaba de vuelta a su realidad. Calles sin asfalto, casas de lámina, el aroma persistente de quesadillas y el sonido omnipresente de las televisiones a todo volumen. Doña Rosa la esperaba siempre en la pequeña sala, tejiendo algo que nunca terminaba.
viendo telenovelas que le arrancaban suspiros y comentarios sabios sobre el amor y la vida. ¿Cómo estuvo tu día, mi niña? Como siempre, mamá, pero un día más cerca. ¿Más cerca de qué? De todo lo que soñamos, esa tarde de jueves. Mientras preparaba la cena con los ingredientes más baratos del mercado, escuchó los tacones característicos de Lucía subiendo las escaleras del edificio. Su mejor amiga siempre llegaba como un huracán de colores y risas, trayendo historias del mundo glamoroso de la boutique donde trabajaba. Camila Torres, tengo una propuesta que va a cambiar tu vida, anunció Lucía desde la puerta, sosteniendo una bolsa de vestidos que brillaba como promesa de aventura. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios grises del centro de la ciudad, Camila no sabía que el destino acababa de tocar a su puerta. Ni se te ocurra decir que no. Lucía desplegó un vestido azul marino que parecía hecho de medianoche y estrellas. Mi prima trabaja en relaciones públicas y organizó una cena para gente joven exitosa. Necesitas conocer gente nueva, Camila. No puedes vivir solo entre libros de contabilidad y máquinas de café. Camila tocó la tela del vestido con dedos temblorosos. Era suave como un suspiro, elegante como jamás había imaginado usar. Lucía, yo no pertenezco a ese mundo. ¿Qué voy a hablar con gente exitosa de cómo hacer el café perfecto? Vas a hablar de tus sueños, de tus planes, de lo inteligente que eres. Los ojos de Lucía brillaron con determinación. Además, ya confirmé tu asistencia. El restaurante se llama El Palacio. Y tu cita es Eduardo algo. No me acuerdo del apellido. 3 horas después, Camila se miraba en el espejo empañado del baño. El vestido la transformaba en alguien que no reconocía, pero que secretamente siempre había querido ser. Lucía había trabajado magia con su cabello, recogiéndolo en un elegante chongo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro. «Te ves hermosa», susurró doña Rosa desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Igualita a como me veía yo cuando conocí a tu padre». El taxi que Lucía había insistido en pagar la dejó frente a El Palacio. El restaurante era una sinfonía de cristal y oro, con candelabros que proyectaban luces doradas sobre manteles blancos inmaculados. Camila respiró profundo, sintiendo que cada paso sobre el mármol pulido la alejaba más de su mundo conocido. Eduardo Salvatierra la esperaba junto a la recepción, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Él era guapo de una manera que no parecía real, cabello oscuro peinado con elegancia casual, ojos verdes que brillaban con inteligencia genuina, una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. «Camila», su voz era profunda, cálida. «Soy Eduardo. Es un placer conocerte». La cena transcurrió como un sueño. Eduardo preguntaba sobre sus estudios con interés real, no fingido. Le contó sobre su trabajo en el café sin vergüenza, sorprendiéndose al verlo escuchar con atención genuina cuando explicaba sus teorías sobre servicio al cliente y eficiencia operativa. «¿Sabes qué me gusta de ti?», dijo Eduardo jugando con su copa de vino, «que hablas con pasión de todo. Tus ojos se iluminan cuando hablas de números, de planes, incluso de café». Camila sentía mariposas en el estómago. «Mi madre dice que tengo el defecto de soñar demasiado alto. Yo creo que es tu mayor virtud». La magia se rompió como cristal contra el suelo cuando las risas estridentes llenaron el restaurante. Mariana de la Vega entró como una reina conquistando territorio enemigo, seguida por un séquito de mujeres que vestían la arrogancia como perfume caro. «Eduardo, mi amor». Mariana se acercó con pasos felinos, ignorando completamente a Camila. «¿Qué haces aquí? Pensé que habías cancelado todas tus citas esta semana». Los ojos de Mariana finalmente se posaron en Camila, evaluándola de arriba a abajo con la precisión de un tasador de joyas. «Oh, no sabía que tenías compañía». «Mariana, te presento a Camila Torres». Eduardo se puso de pie, su voz tensa. «Camila, ella es Mariana de la Vega». «Encantada». Mariana extendió una mano perfectamente manicurada, pero sus ojos eran hielo puro. «Torres, no reconozco el apellido. ¿Tu familia es de qué sector?» El silencio que siguió fue tan denso que Camila sintió que se ahogaba. Las amigas de Mariana se acercaron como buitres oliendo carroña, sus risas apenas disimuladas detrás de copas de champán. «Trabajo en un café», respondió Camila, levantando la barbilla con dignidad que no sabía que tenía.
Y estudio contabilidad en la universidad pública. ¡Qué pintoresco!, exclamó una de las amigas. Y ese vestido se ve interesante. Las risas estallaron como fuegos artificiales crueles. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todas las miradas del restaurante se clavaban en ella como dagas. Quería correr, desaparecer, despertar de esta pesadilla donde había creído, por un momento, que podía pertenecer a este mundo. Entonces Eduardo hizo algo que cambió todo. Se puso de pie lentamente, tomó la mano de Camila con ternura y la miró directamente a los ojos. Después se dirigió a todo el restaurante con voz clara y firme. Señoras y señores, quiero que conozcan a la mujer más extraordinaria que he tenido el honor de conocer. Camila Torres, inteligente, trabajadora, valiente y auténtica. Todo lo que el dinero no puede comprar. El silencio fue absoluto. Mariana palideció como si hubiera visto un fantasma. Eduardo le besó suavemente la mano a Camila y sonrió. Nos vamos, conozco un lugar donde hacen el mejor café de la ciudad. Mientras salían del restaurante, Camila supo que su vida había cambiado para siempre. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones que Camila no sabía cómo procesar. Cada semáforo, cada esquina, cada kilómetro la alejaba del mundo dorado de El Palacio y la devolvía a su realidad de calles sin asfaltar y edificios de ladrillo rojo. Pero algo había cambiado irreversiblemente en su interior, como si Eduardo hubiera encendido una llama que ahora ardía en su pecho. Subió los 4 pisos hasta su departamento con el corazón aún acelerado, el eco de las palabras de Eduardo resonando en su mente. La mujer más extraordinaria que he tenido el honor de conocer. Nadie le había hablado así jamás, con esa mezcla de respeto y admiración que la hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Doña Rosa la esperaba en la pequeña sala, tejiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa. Al ver entrar a su hija, dejó caer las agujas y sonrió con esa sabiduría maternal que solo dan los años de observar corazones enamorándose. «Ay, mijita», murmuró estudiando el rostro iluminado de Camila, «tienes esa cara que tenía yo cuando conocí a tu papá, como si hubieras visto el futuro y te gustara lo que viste». Camila se dejó caer junto a su madre en el sofá desgastado, sin importarle que el elegante vestido se arrugara. «Mamá, no sabes lo que pasó esta noche. Fue como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda mi vida y de pronto viera los colores. Cuéntame, mi niña». Entre susurros y sonrisas, Camila relató cada detalle: la elegancia de Eduardo, su interés genuino, la humillación de Mariana y, sobre todo, el momento en que él la defendió como si fuera la mujer más valiosa del mundo. Doña Rosa escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que Camila terminó con una pregunta que le quemaba el alma. «¿Es malo que quiera volver a verlo, mamá? ¿Es malo soñar con algo que parece imposible?» «Mi niña», Doña Rosa tomó las manos de su hija entre las suyas, manos que conocían el trabajo duro y las noches sin dormir. «El corazón no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias, pero ten cuidado, porque los mundos diferentes a veces chocan y lastiman a los que están en el medio. ¿Tú crees que papá hubiera estado orgulloso de mí esta noche?» Una sombra de dolor cruzó el rostro de Doña Rosa, tan rápida que Camila casi no la notó. «Tu papá siempre decía que tú eras especial, que tenías fuego en el alma. Él habría querido que fueras feliz, sin importar con quién». El sonido de pasos pesados en la escalera las alertó del regreso de Alejandro. Su hermano entró al departamento, con el cansancio de 12 horas de construcción marcado en cada línea de su cuerpo, pero sus ojos se agudizaron inmediatamente al ver a Camila vestida de gala. «¿Se puede saber dónde anduviste?». Su voz tenía ese tono protector que usaba desde que tenía 15 años y se había convertido en el hombre de la casa. «¿Qué ese vestido ya de dónde salió?» «Fui a cenar, Lucía me consiguió una cita». Alejandro se sirvió un vaso de agua y estudió a su hermana con suspicacia. A los 28 años, había aprendido a desconfiar de todo lo que pareciera demasiado bueno para ser verdad. «¿Cenar dónde y con quién?» «En un restaurante elegante del centro, con un hombre llamado Eduardo». «¿Eduardo qué?» «Eduardo Salvatierra». El vaso se estrelló contra el suelo de concreto. Alejandro palideció como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron ligeramente mientras se agachaba a recoger los pedazos de vidrio. «Por favor, dime que es una broma», murmuró sin levantar la vista. «¿Qué pasa, Alejandro? ¿Conoces a su familia?»
Su hermano se irguió lentamente, con una expresión que Camila no le había visto jamás, una mezcla de rabia, dolor y algo que parecía miedo. Camila, escúchame muy bien. Aléjate de esa familia. Aléjate de cualquier salvatierra como si tu vida dependiera de ello. ¿Por qué? ¿Qué sabes que yo no sé? Alejandro la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué tanto podía decirle. Finalmente suspiró, derrotado, porque los salvatierra destruyeron a nuestra familia una vez, y no voy a permitir que lo hagan otra vez. Mientras tanto, en una mansión del exclusivo barrio de Las Lomas, Eduardo Salvatierra caminaba por su habitación como un león enjaulado. No podía quitarse de la mente la imagen de Camila, su dignidad al enfrentar las burlas, su inteligencia al hablar de sus sueños, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de números y proyectos futuros. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de Mariana, cada uno más furioso que el anterior. Los borró sin leer. También había 3 llamadas perdidas de su padre, don Fernando, que seguramente ya se había enterado del incidente en el restaurante. Eduardo sabía que había cruzado una línea esta noche. En su mundo, las reglas no escritas eran más firmes que contratos legales. Te casabas dentro de tu círculo, mantenías las apariencias, preservabas el nombre familiar. Pero cuando vio la luz apagándose en los ojos de Camila, cuando la vio encogerse bajo las burlas crueles de Mariana, algo primitivo e incontrolable había despertado en él. La defendió porque era lo correcto, pero también porque en las 2 horas que pasaron juntos, ella había logrado algo que ninguna mujer de su mundo había conseguido: hacerlo sentir real, auténtico, libre de las expectativas que lo asfixiaban desde la infancia. Esa noche, tanto Camila como Eduardo se durmieron pensando en el otro, sin saber que el destino había comenzado a tejer un hilo tan fuerte como peligroso entre sus corazones. Camila no esperaba volver a ver a Eduardo tan pronto. 3 días después de la cena, mientras preparaba un capuchino para la señora Morales, la clienta habitual de las 11, la campanilla de la entrada del café tintineó con una melodía que parecía diferente. Al levantar la vista, su corazón se detuvo. Eduardo Salvatierra estaba allí, completamente fuera de lugar entre las mesas de fórmica y las sillas de plástico, pero sonriendo como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca que costaba más que el salario mensual de Camila, pero había algo humilde en su postura, como si estuviera pidiendo permiso para entrar a su mundo. «Hola», dijo simplemente, acercándose al mostrador mientras todos los clientes del café se giraban para mirarlo con curiosidad apenas disimulada. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Camila sintió que sus mejillas se encendían, consciente de su delantal manchado de café y su cabello recogido en una coleta práctica. «Quería probar el mejor café de la ciudad», respondió Eduardo, con esa sonrisa que la desarmaba. «Además, creo que nuestra conversación de la otra noche quedó inconclusa». Don Miguel emergió de la cocina, secándose las manos en un trapo grasiento, y estudió al visitante con la suspicacia que reservaba para los inspectores de salud y los cobradores. «¿Se le ofrece algo, joven?» «Un café americano, por favor». Y me preguntaba si Camila podría acompañarme cuando tenga un descanso. La siguiente hora fue una de las más largas de la vida de Camila. Eduardo se sentó en la mesa del rincón, el mismo lugar donde ella estudiaba, y pidió 3 cafés diferentes para comparar. Cada vez que ella pasaba cerca, él comentaba algo sobre el servicio, la decoración, o simplemente la saludaba con los ojos. Don Miguel la observaba con una mezcla de protección paternal y curiosidad mal disimulada. «Ese muchacho no viene por el café, mijita», le murmuró mientras ella preparaba la 4ª orden de Eduardo. «Viene por ti». Durante su descanso de la comida, Eduardo y Camila caminaron por las calles del centro. Él parecía fascinado por todo: los vendedores ambulantes, los músicos callejeros, el aroma a tacos que emanaba de cada esquina. Era como ver su mundo a través de ojos que lo encontraban exótico y maravilloso en lugar de común y agotador. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Eduardo mientras compraba elotes de un carrito para los dos. «Toda mi vida. Mi madre dice que este barrio tiene alma, que los lugares ricos son hermosos pero fríos». Camila probó su elote, consciente de que Eduardo la observaba con atención. «¿Y tú? ¿Siempre has vivido en Las Lomas?». «Desafortunadamente sí». Su respuesta tenía un dejo de tristeza.
A veces siento que vivo en una burbuja dorada. Todo es perfecto, ordenado, predecible, hasta que te conocí a ti. Los siguientes días establecieron un patrón peligroso y emocionante. Eduardo aparecía en el café a diferentes horas, a veces por la mañana, a veces por la tarde. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero su presencia transformaba el pequeño local. Los clientes regulares comenzaron a hacer comentarios. Don Miguel fruncía el ceño con preocupación creciente, y Camila vivía en un estado constante de anticipación nerviosa. Esto no puede seguir así, se decía a sí misma cada noche, pero cada mañana despertaba esperando verlo aparecer. Una tarde, Eduardo llegó con una propuesta que cambió todo. ¿Te gustaría que fuéramos al Museo de Antropología el sábado? He estado pensando que me encantaría conocer mejor tu ciudad a través de tus ojos. El sábado por la tarde, Camila se encontró caminando por los pasillos del museo más importante de México, al lado de un hombre que la hacía sentir como si fuera la guía turística más fascinante del mundo. Eduardo escuchaba con atención genuina mientras ella le contaba sobre las culturas prehispánicas. Hacía preguntas inteligentes y parecía absorber cada palabra como si fuera conocimiento sagrado. ¿Cómo sabes tanto de historia?, le preguntó él, deteniéndose frente a la Piedra del Sol. Leo mucho, los libros son baratos en las librerías de viejo. Camila sintió la necesidad de explicarse. Además, creo que para entender el presente hay que conocer el pasado. Eres la persona más inteligente que conozco. La forma en que lo dijo, con esa admiración genuina, hizo que Camila sintiera que podía conquistar el mundo. Pero no todos los encuentros eran en lugares públicos. Comenzaron a verse en pequeños cafés alejados del centro, en parques donde nadie los conociera, en librerías donde podían perderse entre los estantes durante horas. Eduardo le contaba sobre la presión de dirigir empresas familiares, sobre expectativas que lo asfixiaban, sobre sueños que había enterrado bajo responsabilidades heredadas. A veces siento que mi vida ya está escrita, le confesó una tarde mientras caminaban por Chapultepec. Universidad privada, maestría en el extranjero, casarme con alguien apropiado, tomar control de las empresas familiares, tener hijos que repitan el mismo patrón. ¿Y qué querrías hacer si pudieras elegir libremente? Eduardo se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Últimamente solo quiero estar contigo, pero los mundos secretos tienen la costumbre de colisionar con la realidad. Una tarde, mientras Camila regresaba a casa después de uno de sus encuentros con Eduardo, encontró a Alejandro esperándola en la sala, con una expresión que no presagiaba nada bueno. ¿Dónde has estado, Camila? Estudiando en la biblioteca. ¿Con qué libros? Porque no traes ninguno. El silencio que siguió fue denso como niebla. Alejandro se acercó lentamente, y por primera vez en años, Camila sintió miedo de su hermano mayor. Te he estado siguiendo, dijo con voz peligrosamente calmada. Sé que has estado viendo a Eduardo Salvatierra, y esto se acaba hoy. Mientras tanto, en una oficina con vista panorámica de la ciudad, Mariana de la Vega colocaba un sobre manila sobre el escritorio de cristal de su detective privado. Aquí están las fotos que me pidió, señorita de la Vega, y déjeme decirle que hay suficiente material para crear un escándalo muy grande. Mariana sonrió con una frialdad que habría congelado el infierno. La guerra había comenzado. El lunes por la mañana, Eduardo llegó a su oficina en la Torre Salvatierra con la sensación de que el mundo había adquirido colores más brillantes. Los últimos días con Camila habían sido una revelación. Conversaciones que duraban hasta altas horas, risas compartidas, silencios cómodos que hablaban más que 1000 palabras. Por primera vez en años, se despertaba cada día con expectativa en lugar de resignación. Esa sensación duró exactamente hasta que abrió la puerta de su despacho y encontró a Mariana sentada en su silla, con un sobre manila abierto frente a ella y una sonrisa que prometía destrucción. «Buenos días, mi amor», dijo con voz melosa que no engañaba a nadie. «Espero que hayas disfrutado tus pequeñas aventuras bohemias». Eduardo cerró la puerta lentamente, preparándose para la batalla que había estado evitando durante semanas. «Mariana, ¿qué haces en mi oficina, admirando estas fotografías tan reveladoras?» Mariana deslizó varias fotos sobre el escritorio como cartas de póker mortales. Eduardo vio imágenes de él y Camila caminando por Chapultepec, tomando café en sitios discretos, riéndose en el museo. En todas se veía exactamente lo que era:
Un hombre enamorándose. Son muy artísticas. ¿No te parece mi detective tiene buen ojo para capturar momentos íntimos? ¿Qué quieres, Mariana? Quiero que recuerdes quién eres y dónde perteneces. Su voz perdió toda pretensión de dulzura. Quiero que termines esta obsesión ridícula con esa camarera y vuelvas a la realidad. Tenemos una boda que planear. Eduardo recogió las fotografías una por una, observando cada imagen como si fuera un tesoro. En cada una, tanto él como Camila se veían genuinamente felices, auténticos de una manera que nunca había experimentado con Mariana. No va a haber boda, Mariana, ya te lo dije. ¿En serio? Mariana se levantó con gracia felina, alisándose la falda de diseñador, porque estas fotos van directo al escritorio de tu padre si no entras en razón, y algo me dice que don Fernando no va a estar tan comprensivo como yo. Haz lo que quieras. Ya no me importa lo que piense mi padre. La máscara de control de Mariana se resquebrajó por un instante, revelando la furia pura que había debajo. Esto no es solo sobre ti, Eduardo, es sobre familias enteras, sobre negocios, sobre compromisos que van más allá de tus caprichos adolescentes. Si no puedes ver eso, entonces tendré que ayudarte a verlo. Esa misma tarde, don Fernando Salvatierra estudiaba las fotografías en su oficina privada, mientras Mariana se retocaba el maquillaje en el espejo de mano que siempre cargaba en su bolsa Hermès. La familia Torres, murmuró don Fernando, leyendo un reporte que acompañaba las imágenes. No reconozco el nombre, pero haré que investiguen a fondo. Necesito saber exactamente con qué clase de gente está mezclándose mi hijo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mariana, aunque por su tono era claro que ya tenía sus propias ideas. Lo que sea necesario para proteger el nombre de esta familia, mientras las fuerzas se alineaban contra ellos en las lomas. En el pequeño departamento de los Torres se libraba otra batalla. Alejandro había llegado del trabajo con una expresión que Camila conocía demasiado bien, la misma que ponía cuando era niño y alguien se metía con ella en la escuela. «Necesitamos hablar», anunció, sin ni siquiera saludar a su madre, doña Rosa, que estaba preparando la cena. Miró a sus dos hijos y suspiró. «Voy a la tienda. Necesitamos tortillas». Cuando se quedaron solos, Alejandro se plantó frente a Camila con los brazos cruzados. «¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndonos? No les he mentido sobre nada importante. Eduardo Salvatierra no es importante». La voz de Alejandro subió una octava. «Estar involucrada con la familia que destruyó a la nuestra no es importante. ¿De qué hablas? Alejandro, ¿qué tienen que ver los Salvatierra con nosotros?» Su hermano la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto dolor podía causarle. Finalmente se dejó caer en el sofá. Derrotado, papá trabajaba para ellos, Camila, antes de desaparecer, antes de que todo se fuera al carajo. Él trabajaba como contador para una de sus empresas. El mundo de Camila se tambaleó ligeramente. ¿Qué? Lo acusaron de robo, de desviar dinero de la empresa. Perdió el trabajo, perdió su reputación, perdió todo, y después simplemente desapareció una noche y nunca volvimos a saber de él. Pero mamá nunca me contó, porque mamá quiere protegerte del dolor igual que yo. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala. Yo tenía 15 años cuando pasó, Camila. Vi cómo se desmoronó, vi cómo lloró, vi cómo dejó de comer durante semanas, vi lo que esa familia les hizo a los nuestros. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. ¿Papá realmente robó? No. La respuesta de Alejandro fue tan vehemente que la sobresaltó. Papá era el hombre más honesto que he conocido. Jamás habría robado ni un peso. Pero los Salvatierra tenían el poder, los abogados, las conexiones. ¿Quién iba a creer a un contador humilde contra un imperio empresarial? Mientras Alejandro hablaba, Camila sintió como si estuviera viendo su vida desde una perspectiva completamente nueva. Cada sonrisa de Eduardo, cada momento tierno, cada promesa susurrada, ahora tenía una sombra siniestra. Por eso trabajas tanto, por eso nunca hablas de papá. Trabajo tanto porque alguien tiene que mantener a esta familia unida. Y no hablo de papá porque duele demasiado recordar al hombre que era antes de que ellos lo destruyeran. Esa noche, Camila se acostó con el corazón roto en 1000 pedazos. En su mesa de noche tenía el teléfono con 3 mensajes de Eduardo que no había respondido. ¿Cómo podía amar a alguien cuya familia había sido la ruina de la suya?
¿Cómo podía construir un futuro sobre las cenizas del pasado y como si el destino hubiera decidido que ya había suficientes complicaciones? A las 2 de la mañana, doña Rosa comenzó a toser de una manera que hizo que Camila corriera a su habitación. Su madre estaba pálida como papel, respirando con dificultad. «Mamá, ¿qué pasa?» Creo que necesito ir al hospital, mi niña». Mientras esperaban la ambulancia, con doña Rosa luchando por respirar y Alejandro sosteniendo la mano de su madre, Camila se dio cuenta de que su mundo perfecto acababa de colapsar completamente. Y en algún lugar de la ciudad, don Fernando Salvatierra terminaba de leer un reporte que le hizo sonreír con satisfacción cruel. Ahora tenía exactamente lo que necesitaba para terminar con este problema de una vez por todas. El hospital público olía a desinfectante y desesperanza. Camila llevaba 4 horas sentada en una silla de plástico azul, mirando el suelo de linóleo mientras esperaba noticias sobre su madre. Alejandro caminaba como león enjaulado por el pasillo, deteniéndose cada pocos minutos para preguntar a las enfermeras que ya no tenían paciencia para responderle. Familia Torres, una doctora joven con ojeras profundas, se acercó con una tableta en las manos. Doña Rosa está estable, la crisis diabética estaba complicada por una infección pulmonar, pero ya está respondiendo al tratamiento. Necesitará quedarse internada al menos una semana. Camila sintió que podía respirar por primera vez en horas. ¿Podemos verla? Uno a la vez, y solo por unos minutos. Mientras Alejandro entraba primero, Camila se quedó en el pasillo, finalmente revisando los mensajes de Eduardo que había ignorado durante toda la crisis. ¿Estás bien? ¿No has respondido? Camila, estoy preocupado. Por favor, dime que todo está bien. Sus dedos temblaron sobre el teclado. ¿Cómo explicarle que todo había cambiado? Que cada palabra de amor que se habían susurrado ahora estaba manchada por el pasado. Cuando Alejandro salió de la habitación, tenía los ojos rojos y una expresión más suave que la que había mostrado en días. Ya puedes pasar, pero Camila la detuvo con una mano en el brazo. Hay cosas que mamá nunca te contó sobre papá, cosas que quizás es hora de que sepas. Doña Rosa estaba pequeña y frágil en la cama del hospital, conectada a monitores que pitaban suavemente, pero sus ojos conservaban esa chispa de sabiduría que siempre tranquilizaba a Camila. «Mi niña», susurró, extendiendo una mano débil. «¿Cómo estás tú? Te ves más preocupada por mí que yo por mí misma». «Mamá». Alejandro me contó sobre papá, sobre los Salvatierra. Las palabras salieron como confesión dolorosa. El rostro de doña Rosa se ensombreció. Años de dolor cuidadosamente guardado emergiendo a la superficie. «Ay, mi niña, esperaba que nunca tuvieras que cargar con eso. ¿Es verdad que papá trabajaba para ellos, que lo acusaron de robo? Tu padre era un hombre bueno, Camila, el más bueno que he conocido». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas demacradas de doña Rosa. Trabajó 5 años para una empresa de los Salvatierra, siempre puntual, siempre honesto, pero descubrió algo que no debía descubrir. ¿Qué cosa? Irregularidades en los libros, dinero que desaparecía, facturas falsas, evasión de impuestos. Javier era contador, sabía leer números como otros leen novelas, y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, hizo lo que creía correcto. Camila sintió un frío helado en el estómago. ¿Qué hizo? Los denunció, fue con las autoridades, presentó las pruebas, creyó que la justicia existía. Doña Rosa cerró los ojos con dolor. No sabía con quién se estaba metiendo. ¿Y entonces qué pasó? Una semana después, lo llamaron a la oficina. Lo acusaron de ser él quien había estado robando. Presentaron documentos falsos con su firma, testigos comprados que juraron haberlo visto llevándose dinero. En 3 días perdió su trabajo, su reputación, todo. Pero ¿por qué no luchó? ¿Por qué no se defendió? Doña Rosa abrió los ojos y miró fijamente a su hija, porque una noche llegaron a la casa hombres elegantes que hablaban suave, pero que tenían ojos de tiburón. Le dijeron que si no desaparecía, si no se iba y nunca volvía, algo muy malo podría pasarnos a ti y a Alejandro. El mundo de Camila se tambaleó. Papá está vivo. No lo sé, mi niña. Se fue esa misma noche. Dejó una carta diciendo que nos amaba, que algún día entenderíamos, que algún día volvería cuando fuera seguro. Eso fue hace 15 años. Mientras Camila procesaba la información, su teléfono sonó. Eduardo esta vez no pudo ignorarlo. «Camila, gracias a Dios, ¿estás bien? No sabía si...»
Eduardo, necesitamos hablar. ¿Cuándo? ¿Dónde? Mañana en el café. Hay cosas que necesitas saber. Esa noche, mientras Alejandro dormía en una silla junto a la cama de su madre, Camila se quedó despierta, mirando por la ventana del hospital. En alguna parte de la ciudad, Eduardo probablemente también estaba despierto, preguntándose qué había cambiado en su voz. Lo que ninguno de los dos sabía era que en una oficina de la Torre Salvatierra, don Fernando terminaba de leer un informe que había estado esperando durante días. Un informe sobre Javier Torres, que confirmaba sus peores temores y sus mejores oportunidades, porque resulta que algunos secretos, sin importar qué tan profundamente se entierren, siempre encuentran la forma de resurgir, y cuando lo hacen, pueden destruir o redimir a quienes los cargan. El destino estaba a punto de jugar su carta más cruel. El café, la esperanza, nunca había sido testigo de una conversación tan cargada de dolor. Camila llegó temprano, antes de que Eduardo apareciera, y se sentó en la mesa del rincón donde solían estudiar sus libros de contabilidad. Ahora esos sueños parecían pertenecer a otra persona, a una Camila más inocente, que creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Eduardo entró puntual como siempre, pero algo en la postura de Camila le advirtió que esta no sería una reunión como las anteriores. Ella no sonrió cuando lo vio. No se iluminaron sus ojos de la manera que lo hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo. «¿Qué pasa?», preguntó sentándose frente a ella. «Tu madre está bien. Mi madre está viva, si eso es lo que preguntas». La frialdad en la voz de Camila lo golpeó como bofetada. «Pero no, Eduardo. Nada está bien. Camila, no entiendo. Tu apellido es Salvatierra. No era una pregunta sino una acusación. Y mi padre trabajó para tu familia». Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué? Javier Torres, ¿te suena el nombre?». Los ojos de Camila brillaban con lágrimas contenidas. «Era contador en una de las empresas de tu familia, hasta que lo acusaron falsamente de robo y tuvo que desaparecer para protegernos». «Camila, yo no sabía, yo nunca». «¿Sabías qué, Eduardo? Que tu familia destruye vidas por diversión, que fabrican culpables cuando necesitan chivos expiatorios». Se levantó abruptamente, derribando su taza de café. «¿O sabías que estabas enamorándote de la hija de un hombre al que tu padre destruyó? Escúchame». Eduardo también se puso de pie, ajeno a las miradas curiosas de otros clientes. «Yo no soy mi padre. No soy responsable de lo que pasó hace 15 años. Pero sí eres responsable de lo que pasa ahora. ¿Vas a investigar qué le hicieron a mi padre? ¿Vas a exigir justicia? ¿O vas a fingir que nada de esto importa?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Eduardo abrió la boca para responder, pero Camila ya estaba caminando hacia la puerta. «Se acabó, Eduardo. Lo nuestro se acabó». Durante los siguientes días, la guerra se intensificó en todos los frentes. Mariana, oliendo sangre en el agua, decidió acelerar sus ataques. Primero fueron llamadas anónimas al café, clientes que cancelaban pedidos, proveedores que de repente no podían abastecer a La Esperanza. Don Miguel, confundido y preocupado, tuvo que despedir a 2 empleados. «No entiendo qué está pasando, mijita», le confió a Camila mientras cerraban el café más temprano de lo usual. «Es como si alguien hubiera puesto una maldición sobre este lugar». Camila sabía exactamente qué estaba pasando. Pero ¿cómo explicarle a don Miguel que su romance imposible había desatado una guerra? La situación empeoró cuando Alejandro llegó a casa con noticias devastadoras. Había perdido su trabajo en la construcción. «El capataz me dijo que llegaron órdenes de arriba. Recorte de personal». Su voz temblaba de rabia contenida. 15 años trabajando para la misma empresa, Camila. 15 años sin faltar ni un día. Y de repente, ya no me necesitan. «Esto es mi culpa», susurró Camila, hundiéndose en el sofá desgastado. «Tu culpa, ¿cómo va a ser tu culpa? Porque me enamoré del hombre equivocado». Eduardo, mientras tanto, había tomado la decisión más importante de su vida. Ignorando las llamadas furiosas de su padre y las amenazas veladas de Mariana, se había encerrado en su oficina durante días, revisando archivos antiguos de las empresas familiares. Lo que encontró lo llenó de náusea y vergüenza. Los documentos estaban ahí, facturas falsificadas, pagos fantasma, y sí, el caso de Javier Torres, un hombre honesto que había descubierto demasiado y había pagado el precio de su integridad cuando finalmente enfrentó a su padre,
Don Fernando lo recibió con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Ya era hora de que vinieras, hijo. Tenemos mucho de qué hablar. Quiero saber la verdad sobre Javier Torres. La verdad. Don Fernando se reclinó en su silla de cuero. La verdad es que ese hombre era un problema que se solucionó de manera más eficiente. Lo amenazaron, lo chantajearon para que desapareciera. Hice lo que era necesario para proteger esta familia y este imperio que algún día será tuyo. No quiero tu imperio si está construido sobre la destrucción de familias inocentes. Don Fernando se puso de pie lentamente, toda pretensión de paternidad desapareciendo de su rostro. Entonces quizás es hora de que reconsideres tu posición en esta familia. Ya lo hice. Eduardo también se levantó. Renuncio a la empresa, a la herencia, a todo. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca. No pensaba hacerlo. Eduardo salió de la Torre Salvatierra esa tarde con nada más que su coche y una determinación férrea. Encontraría a Javier Torres, limpiaría su nombre y haría justicia aunque le costara todo lo que había conocido como vida. Pero primero tenía que convencer a Camila de que no todos los Salvatierra eran monstruos. Lo que no sabía era que Mariana había decidido jugar su carta final esa noche. Mientras Camila velaba a su madre en el hospital, dos hombres elegantemente vestidos se acercaron a su cama. «Señorita Torres», dijo el más alto con voz suave pero amenazante, «necesitamos hablar sobre su amistad con Eduardo Salvatierra». La historia estaba a punto de dar su giro más oscuro. La investigación de Eduardo lo había llevado por un laberinto de archivos muertos y testimonios fragmentados que apuntaban hacia una dirección imposible. Javier Torres podría estar vivo. Un antiguo empleado de contabilidad ya jubilado le había susurrado en un café discreto que había visto documentos de una transferencia bancaria mensual a un pueblo llamado San Miguel de la Cruz. En el estado de Michoacán era extraño, había murmurado el viejo. Dinero que salía de una cuenta secreta, siempre el mismo día, siempre la misma cantidad, como si fuera para mantener a alguien callado y lejos. Camila al principio se negó a ir. La idea de que su padre estuviera vivo después de 15 años de duelo era demasiado dolorosa para considerarla seriamente. Pero Eduardo había llegado a su casa una madrugada, con ojeras profundas y una desesperación que ella nunca le había visto. «Camila, por favor, si hay una posibilidad, solo una de que tu padre esté vivo. Y si no es así, y si es solo otra forma de torturarme, entonces lo enfrentaremos juntos. Pero si no vamos, nunca lo sabremos». El viaje a San Miguel de la Cruz tomó 4 horas en el coche de Eduardo. Durante el camino, hablaron poco, pero había una tensión eléctrica entre ellos que ninguno se atrevía a nombrar. El amor estaba ahí, herido pero no muerto, esperando una oportunidad de resurgir. El pueblo era exactamente lo que esperaban, pequeño, polvoriento, el tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, pero todos saben cuándo no hacer preguntas. Preguntaron discretamente por un hombre que había llegado hace 15 años, que vivía solo, que quizás usaba otro nombre. ¿Se refieren a don Joaquín?, preguntó la señora que atendía la única tienda del pueblo. Vive en la casa azul al final de la calle principal, hombre bueno, muy callado, trabaja arreglando cosas, nunca se mete con nadie. La casa azul era pequeña pero cuidada, con un jardín lleno de flores y un taller improvisado en el patio trasero. Cuando tocaron a la puerta, el hombre que abrió hizo que Camila se tambalea hacia atrás. Era él, más viejo, más delgado, con cabello completamente gris y arrugas profundas alrededor de los ojos, pero era indudablemente Javier Torres. «Papá». El hombre la miró como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaron violentamente. «Camila, mi niña, ¿eres realmente tú?» El reencuentro fue una explosión de emociones que 15 años de separación habían comprimido. Javier abrazó a su hija como si fuera a desaparecer otra vez, llorando con una intensidad que hizo que Eduardo se sintiera como intruso en un momento sagrado. «No debían haber venido», repetía Javier una y otra vez. «No es seguro si me encontraron. Papá, necesitamos saber la verdad, toda la verdad». Durante las siguientes horas, Javier Torres contó una historia que era aún peor de lo que habían imaginado. No solo había descubierto irregularidades financieras, sino una red completa de lavado de dinero, evasión fiscal y sobornos que involucraba políticos de alto nivel. «Tenía pruebas de todo», explicó.
mostrándoles una caja de metal escondida bajo las tablas del piso, documentos, grabaciones, fotografías, pero cuando presenté la denuncia, me di cuenta de que algunos de los investigadores también estaban comprados. ¿Por eso te fuiste?, preguntó Camila. Una noche llegaron a la casa. Dijeron que si no desaparecía, si no me iba para siempre, ustedes pagarían las consecuencias. Mostraron fotos de ti saliendo de la escuela, de Alejandro en el trabajo. Dijeron que los accidentes podían pasarle a cualquiera. Eduardo, que había escuchado en silencio, finalmente habló. Mi padre, él dio esas órdenes. Javier lo miró con una mezcla de compasión y dureza. Tu padre era el jefe de la operación, muchacho. Todo pasaba por él. ¿Por qué conservaste las pruebas? Porque siempre supe que algún día tendría que usarlas. No para venganza, sino para justicia. Esa noche, mientras Javier preparaba café en su cocina pequeña, Camila y Eduardo salieron al patio a procesar todo lo que habían escuchado. La luna iluminaba el jardín de flores que su padre había plantado. Su intento de crear belleza en el exilio. Mi padre está vivo, murmuró Camila como si todavía no pudiera creerlo. Y mi padre es un monstruo, respondió Eduardo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a exponer la verdad. Vamos a limpiar el nombre de tu padre y vamos a asegurarnos de que mi padre pague por lo que hizo. Eso podría destruir tu vida. Eduardo tomó las manos de Camila entre las suyas. Mi vida ya está destruida si no puedo estar contigo. Y no puedo estar contigo sabiendo que mi familia destruyó la tuya sin que haya justicia. Eduardo, te amo, Camila. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Pero más que eso, te respeto. Y respetar a alguien significa luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Pero mientras planeaban su estrategia para exponer la verdad, no sabían que ya habían sido encontrados, a 2 kilómetros del pueblo, 3 camionetas negras se acercaban por el camino de tierra, llevando hombres que habían recibido órdenes muy específicas de don Fernando Salvatierra. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero primero tendrían que sobrevivir a la noche. Los faros de las camionetas cortaron la oscuridad del pueblo como cuchillos de luz. Javier, que había vivido 15 años mirando por encima del hombro, reconoció inmediatamente el peligro. «Vámonos». Ahora, su voz tenía la urgencia de alguien que conocía íntimamente el precio de ser lento. «Papá, ¿qué pasa?» Nos encontraron. Los siguientes minutos fueron una secuencia borrosa de adrenalina y terror. Eduardo condujo su coche por caminos de tierra, mientras las camionetas los perseguían, sus potentes motores rugiendo en la noche mexicana. Javier, sentado en el asiento trasero con la caja de pruebas apretada contra su pecho, dirigía a Eduardo por senderos que solo un hombre que había vivido escondido podía conocer. Allí, señaló hacia una estructura oscura en la distancia. La iglesia vieja tiene un sótano donde podemos escondernos. Llegaron segundos antes que sus perseguidores. La iglesia había sido abandonada años atrás, pero su construcción colonial sólida ofrecía el refugio que necesitaban en el sótano húmedo, iluminado solo por la linterna del teléfono de Eduardo. Tomaron la decisión que cambiaría todo. «No podemos seguir huyendo», dijo Eduardo. «Es hora de pelear». «¿Con qué armas?», preguntó Javier. «Contra hombres que tienen el poder económico y político de todo un país». «Con la verdad», respondió Camila, sorprendiéndose de su propia determinación. Con la verdad y con testigos que no puedan comprar ni silenciar, Eduardo sacó su teléfono. «Conozco periodistas, gente en televisión. Si hacemos esto público, si lo hacemos grande, no podrán asesinarnos a todos sin crear un escándalo nacional». Mientras arriba se escuchaban voces y pasos pesados buscándolos, organizaron su estrategia. Eduardo contactó a Patricia Herrera, una periodista de investigación que había estado esperando años una historia como esta. Le prometió pruebas documentales de una red de corrupción que involucraba a familias poderosas y políticos de alto nivel. «¿Puedes estar en Ciudad de México mañana por la mañana?», preguntó Eduardo en un susurro. «Para una historia así, puedo estar ahí en 3 horas. Hotel Majestic, habitación 314, y Patricia trae camarógrafos, muchos camarógrafos». Permanecieron escondidos hasta el amanecer. Los hombres de don Fernando registraron el pueblo, interrogaron habitantes, revisaron cada rincón, pero la iglesia vieja era el último lugar donde buscarían a un hombre que había vivido 15 años evitando la religión organizada.
El viaje de regreso a Ciudad de México fue tenso pero esperanzador. Javier había aceptado salir de las sombras, Eduardo había cortado completamente los lazos con su familia, y Camila había decidido que su amor por él era más fuerte que el odio por su apellido. Pero don Fernando Salvatierra no había llegado a donde estaba siendo predecible. Cuando llegaron al hotel, encontraron a Alejandro esperándolos en el lobby, con una expresión que Camila conocía demasiado bien. Pánico puro. Camila, gracias a Dios que estás bien, pero tenemos un problema enorme. ¿Qué pasó? Y mamá se la llevaron del hospital. El mundo se detuvo. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Camila se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, y Javier cerró los ojos con dolor. ¿Quiénes se la llevaron?, preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. Hombres elegantes. Dijeron que era para su propio bien, que necesitaba tratamiento especializado en una clínica privada. Cuando traté de seguirlos, otros 2 hombres me convencieron de que no era buena idea. Eduardo sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Don Fernando contestó al primer timbre. Eduardo, me preguntaba cuándo llamarías. ¿Dónde está doña Rosa? Está recibiendo la mejor atención médica que el dinero puede comprar. Sorprendente lo rápido que mejoran los diabéticos cuando tienen acceso a tratamientos de primera clase. ¿Esto es secuestro? ¿Esto es protección? La estoy protegiendo de la crisis nerviosa que podría sufrir si su hijo y su hija aparecieran en televisión nacional contando historias fantásticas sobre mi familia. ¿Qué quieres? Quiero que recuerdes quién eres y de dónde vienes. Quiero que regreses a casa, que te cases con Mariana como estaba planeado y que el señor Joaquín, creo que se llama ahora, regrese a su tranquila vida en el campo. Y si no, entonces doña Rosa podría sufrir una recaída muy trágica de su diabetes. La línea se cortó. Eduardo miró a la familia Torres, estos extraños que se habían convertido en lo más importante de su mundo, y tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Vamos a hacer esa conferencia de prensa de todos modos. Eduardo. No, susurró Camila. No puedo permitir que algo le pase a mi madre por mi culpa. No va a pasar nada, dijo Eduardo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Porque mi padre no es tan inteligente como cree. Y porque hay algo que no sabe sobre mí. ¿Qué cosa? Eduardo sonrió y por primera vez en días fue una sonrisa genuina, que he estado grabando todas nuestras conversaciones telefónicas desde que descubrí lo que le hizo a tu padre. La conferencia de prensa estaba programada para las 6 de la tarde. Para entonces, toda la Ciudad de México sabría qué clase de hombre era realmente don Fernando Salvatierra. 6 meses después de la conferencia de prensa que había sacudido los cimientos del poder en México, Camila Torres caminaba por el campus de la Universidad Nacional con su toga de graduación, ondeando al viento. El escándalo Salvatierra había dominado los titulares durante semanas. Don Fernando arrestado, empresas bajo investigación, políticos renunciando y una red de corrupción expuesta que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. El aire matutino llevaba el aroma de los jacarandás en flor, y Camila respiró profundamente, sintiendo que cada bocanada de aire era una promesa de libertad. Sus dedos temblaron ligeramente mientras ajustaba el birrete sobre su cabello, recogido en un moño elegante que había aprendido a hacer viendo tutoriales en YouTube durante las noches de estudio. Pero para Camila, el verdadero triunfo no estaba en las primeras planas de los periódicos, sino en los pequeños milagros cotidianos que habían florecido desde que la verdad salió a la luz, como el hecho de que su madre ya no tuviera que trabajar limpiando oficinas hasta altas horas, o que Alejandro hubiera dejado de beber y ahora llegaba a casa cada noche con las manos sucias pero el corazón limpio. Camila Torres, licenciada en contabilidad, gritó el locutor, y ella cruzó el estrado sintiendo que cada paso la llevaba hacia el futuro que siempre había soñado. Los tacones prestados de Lucía resonaron sobre la madera del estrado como una melodía de esperanza. Al recibir su diploma, Camila pensó en todas las noches que había estudiado bajo la luz tenue de su cuarto, en los libros de segunda mano que había comprado con el dinero del café, en las veces que había dudado si sería capaz de llegar hasta aquí. En la audiencia, su familia completa la aplaudía con lágrimas en los ojos. Doña Rosa, completamente recuperada y ahora con acceso a los mejores tratamientos médicos, gracias a la indemnización que habían recibido,
Sostenía un ramo de flores que había comprado en el mercado de San Juan. Sus mejillas rosadas brillaban de orgullo, y por primera vez en años no había sombras de preocupación en su mirada. Javier, ya no más Don Joaquín, había recuperado oficialmente su identidad y trabajaba como consultor en casos de fraude corporativo. Su cabello había recuperado su color natural, sin tinte, y usaba anteojos que habían reemplazado a los lentes de contacto. Se veía más joven, más auténtico, como si hubiera despertado de un largo sueño. Alejandro había abierto su propia empresa constructora, especializada en vivienda social, y por primera vez en años sonreía sin reservas. Sus manos, endurecidas por el trabajo honesto, aplaudían con una fuerza que resonaba por todo el auditorio. ¿Y Eduardo? Eduardo estaba allí también, con un traje sencillo que había comprado en una tienda departamental, tan diferente de los trajes de diseñador que solía usar, pero infinitamente más hermoso para los ojos de Camila. Sus ojos verdes brillaban con una luz que ella no había visto durante los meses de mentiras y secretos. Era la luz de un hombre que había encontrado su verdadera identidad. La ceremonia terminó con promesas susurradas de futuros brillantes. Pero para Camila el verdadero momento mágico llegó cuando se dirigieron todos juntos al café La Esperanza. Don Miguel había logrado no solo mantener el negocio abierto, sino expandirlo, con la ayuda de Eduardo, que había invertido los únicos ahorros que le quedaban después de renunciar a su herencia. Habían transformado el pequeño café en algo mucho más grande, un centro comunitario que ofrecía capacitación en oficios, clases de alfabetización y microcréditos para emprendedores del barrio. Las paredes, que antes estaban descoloridas, ahora mostraban murales pintados por artistas locales que contaban la historia del barrio. El viejo mostrador de madera había sido restaurado hasta brillar, y nuevas mesas ocupaban lo que antes había sido un espacio vacío. El aroma del café se mezclaba ahora con el sonido de máquinas de coser, risas de niños en clases de apoyo escolar y conversaciones esperanzadas de personas que planificaban sus pequeños negocios. ¿Quién iba a decir?, murmuró don Miguel, sirviendo café a toda la familia Torres en tazas que él mismo había pintado a mano, que la niña que soñaba con tener su propio negocio terminaría creando algo así. Los sueños cambian, respondió Camila, mirando a su alrededor y viendo cómo una mujer del barrio enseñaba a bordar a un grupo de adolescentes. A veces se vuelven más grandes de lo que imaginábamos. Eduardo tomó su mano por debajo de la mesa, entrelazando sus dedos con la naturalidad de dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no se trata de pertenecer al mismo mundo, sino de construir uno nuevo juntos. Sus palmas, ahora callosas por el trabajo, se sentían cálidas y reales contra las de ella. «Tengo algo para ti», murmuró Eduardo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No era el anillo de diamantes que habría podido comprar 6 meses atrás, sino un sencillo aro de plata con una pequeña esmeralda que había pertenecido a su abuela paterna, la única herencia que había logrado salvar antes de que confiscaran todos los bienes familiares. «Eduardo», susurró Camila, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, «sé que no tengo mucho que ofrecer ahora. No tengo mansiones ni cuentas bancarias millonarias. Solo tengo un departamento pequeño que comparto con 2 compañeros, un trabajo como consultor independiente y un futuro incierto». Se arrodilló junto a la mesa, ajeno a las miradas curiosas de otros clientes del café. «Pero también tengo un corazón que te pertenece completamente, manos dispuestas a trabajar por nuestros sueños y la promesa de que nunca jamás permitiré que nada nos separe otra vez». Su voz tembló ligeramente al pronunciar las últimas palabras, recordando los meses de mentiras que casi los destruyen. «¿Me quieres casar conmigo, Camila Torres?». La respuesta de Camila fue un beso que sabía a café recién hecho y a promesas cumplidas. A su alrededor, el café La Esperanza estalló en aplausos. Don Miguel secándose los ojos con su delantal bordado, los clientes regulares gritando «¡Que vivan los novios!» y la familia Torres abrazándose como si fueran un solo corazón latiendo. Y mientras la tarde dorada se extendía sobre el barrio, Camila supo que este era solo el comienzo de la historia más hermosa que jamás había soñado escribir.